No, que me he invitado, sé que está. ¿Qué plantas vamos a usar como tapizantes? ¿Cuáles son las plantas habituales? Montecarlo. ¿Cuáles más? Cuba. Montecarlo, Cuba, decidme más, chicos. Chicas. Gloso, muy bien. Una tapizante muy característica que no hemos dicho del estilo brasileño. Las marsileas. Crenata y hirsuta. Además, lo bueno de las marsileas es que la crenata es muy pequeñita y la hirsuta es más grande. Lo cual nos facilita muchísimo también el generar perspectiva. La grande delante, a medida que nos vamos hacia atrás, hojita más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Con qué plantas también podemos, de las plantas que habéis dicho, con cuáles también podemos hacer eso? ¿Con qué dos plantas? Con la Cuba y la Montecarlo. Con la Cuba y con la Montecarlo, efectivamente. Podemos perfectamente utilizar la Montecarlo en el frente anterior y la Cuba un poquito más posterior. No tenemos Cuba porque no la he pedido, no porque no... Y, por ejemplo, en este caso, perfectamente se podría utilizar la Montecarlo en las zonas de delante. Río, ¿te gusta el acuario? ¿Es bonito? No. Vale, perfecto. El moreno ha dicho no, ¿y el rubio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No digas más. Te has quedado sin palabras, lo cual es más... Gracias, tío, gracias. Río, de verdad que gracias. Es lo bueno de los niños, ¿verdad? Te sorprenden siempre. Juan, en este tipo de acuarios, Sí. Cryptocoline parva. Esta es la elección que vamos a emplear. Montecarlo. Podríamos perfectamente utilizar también Cuba. Glosostigma. Con la gloso también podemos hacer un poquito el juego de delante-detrás. Eleocharis mini. ¿Por qué Eleocharis mini? Aquí tenemos hojas más redondeadas, tenemos hojas aciculares. Aciculares, ¿de acuerdo? Cuando comentamos ese mix que es necesario, pues, que no llegue al caos, pero que esté entremezclado, una de las formas ideales de hacerlo es con plantas con distintos tonos de verde, ¿de acuerdo? Y con distintas texturas en las hojas, ¿de acuerdo? Entonces, Eleocharis, Cryptoparva, Cryptolutea, un poquito más grande en algunos puntos, Glosos, Montecarlo, podríamos utilizar Cuba, podríamos utilizar marsileas, ¿de acuerdo? Que las pedimos, pero no pudieron. A mí me gustan muchísimo las pinzas rectas, soy muy vieja escuela a ese nivel, y vamos a ponerlas cerca de la piedra, ¿ok? Muy importante, nunca equidistantes las mismas especies, que muchas veces lo veo, planto aquí dos de Montecarlo y luego aquí otras dos y aquí a la misma distancia, de aquí a aquí que he puesto estas, de aquí a aquí otras dos. No, señores, obviemos al máximo posible la simetría en el plantado, ¿de acuerdo? Hablo en esta región. Me gusta mucho las mismas plantas que pongo en un lado del acuario, las pongo en el otro lado del acuario, pero no en las mismas proporciones. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la integración. Es decir, a mí no me gustan los acuarios que cuando veo la foto digo, es que parecen dos acuarios. Pueden ser acuarios buenos, pero digo, este lado no me cuadra nada con respecto a este lado. Ejemplo, el acuario que habéis visto de Luca de 2012 está todo el rojo a un lado, verde al otro lado, ¿cierto? Eso a mí estéticamente no me gusta. Hay un estilo que busca exactamente eso. ¿Podemos, por favor, secar un poquito esto para que la gente lo vea mejor? Sí, hay papel por ahí y un bote.
había un rollo de papel gigante. No sé. Fijaros que dejo las áreas de arena completamente libres. Veréis con el desarrollo de este acuario, que espero que Javi nos lo vaya documentando. Y yo siempre digo lo mismo, si empezamos a ver fotos del acuario en Facebook, en Instagram y demás, es que está yendo bien. Si de repente el acuario desaparece por completo de las redes sociales, ya sabéis lo que está pasando. O que no tengo tiempo. Excusas. Me doy mucho Toda la trabajo. soltera. Bueno, este acuario, a mi juicio, no es de demanda excesiva de trabajo, siendo un acuario que podría ser muy entrecomillado de competición, es decir, siendo un acuario high-tech, creo que es accesible desde todos los puntos. Vamos a tener un plantado que lo muy bueno de los acuarios brasileños es que están muy plantados desde el minuto 1 y además con mucha planta de tallo. La planta de tallo muy rápidamente nada se adapta y empieza a consumir muchísimo nutriente. Entonces, eso es fundamental. Mi consejo, cuando el bolsillo es limitado, que es casi siempre, es que, uno, invirtáis si queréis ir hacia este mundo. Invirtáis en una buena urna, buen filtrado, buena iluminación. Me compro piedra Sergio y me compro el sustrato nutritivo adecuado para el tipo de diseño y el tipo de plantado que quiera realizar. ¿Ok? Otro gasto. Wow, me he vuelto a quedar pelado. Sin prisa. Me dedico a disfrutar de lo que tengo hasta ahora. A hacer la composición. 1, 2, 100 veces. Y me doy 1 mes, 2 meses. Es decir, esto, el aquascaping nos ayuda a desarrollar la paciencia. ¿De acuerdo? A disfrutar de cada fase del montaje. ¿De acuerdo? El sustrato puede quedarse seco sin que pase absolutamente nada. De verdad, absolutamente nada. Yo tengo los sustratos, mes y pico, obviamente pierden esa humedad inicial y no pasa nada de nada. ¿De acuerdo? Cuando ya tengo mi estructura y me he recuperado un poquito, es cuando invierto. ¿Y en qué invierto? En plantado. Si uso una lámpara con iluminación potente, si uso un sustrato nutritivo, como plante poco, se me comen las alas y no lo saco adelante y lo pierdo todo. Entonces, a mano decía que si cabe un dedo, cabe una planta. Luca planta tallo a tallo las rótulas. Pam, 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 pam. Ahora os lo explicaré cómo. Él hace núcleos de color y luego una ligera entremezclado. ¿De acuerdo? Muy ligero entremezclado. Luego, con las podas, va controlando las áreas de color. Oye, quiero un poquito menos de rojo, pues bueno, quito un poquito de rojo, meto un poquito más de naranja. ¿Me explico? A medida que voy podando, voy poniendo. La primera poda, que la hace a partir de más o menos el 8º, 9º día, la deja a 2 dedos del sustrato. Esas plantas de tallo, a 2 dedos del sustrato, muchas de ellas, cuando saquen las nuevas hojas, formarán un único eje, pero muchos de ellos formarán 2 ejes. Eso ya hará que de una única planta ya tengo 2. Lo que ha sobrado, lo replanto. ¿De acuerdo? Pasados unos 10-12 días, en vez de a 2 dedos, a 4 dedos, podo. Muchos de esos que antes venía una, luego serán 2, luego serán 4. Y la poda, la replanto. De esa forma vamos a conseguir macizos como muy densos. ¿De acuerdo? Que en los concursos, los jueces que se preocupan por las plantas, claramente quitan puntos si ven que los macizos no están suficientemente desarrollados, no están densos o son inmaduros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Vamos a entremezclar las Eleocharis con la Monte Carlo. Maravilloso. ¿Me puedes mojar un poquito más la zona? Cógete, pero cógelo. Ahí, aquí.
Dime. Belén, No, no, no. agacha, Belén. Lo que ya Es estamos que el suelo es mi territorio. Esa mujer, Samuel. Habla un poco más. Tengo que ir a un cierto ritmo. Soy consciente que me acabo de callar por primera vez entre la mañana y la tarde en 5 horas, pero sí, sí. Bueno, chicos, veis que hasta el momento es algo monótono el tapizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hojas, todas son hojas redondeaditas y realmente la Eleocharis mínima tiene poca relevancia, poca presencia, ¿vale? Es un momento perfecto para este tipo de hoja, como la de la Cryptocoryna parda, ¿de acuerdo? Viendo las líneas creadas por el hardscape y permitiendo que la arena quede completamente libre, porque con el tiempo veréis como estas plantas irán adelantándose y estas plantas irán bajando, ¿de acuerdo? ¿Qué nos queda aquí en este caso? Las buces. ¿Dónde pondríamos las buces? Por ejemplo, esta región sería una región fantástica para buces. Estas buces lo ideal sería pegarlas. Aquí lo más seguro es que como por la forma se van a quedar. Y si llenas poco a poco, lo más seguro es que se queden. Pero también luego metes japónicas y demás, entonces las puedes pegar, ¿vale? Yo soy muy de pegar, ya os lo digo, ¿eh? Pero esto si no, fijaros, me gusta mucho no utilizar un único tipo de bucefalandra. Y sobre todo, que las bucefalandras que utilicemos no tengan la misma tonalidad. Aquí estamos entremezclando un verde más oscuro con un verde más clarito, ¿de acuerdo? E incluso 2 tamaños. ¿La tapizante sola en arena funcionan bien? Perfectamente. Si tienes una buena fertilización, si tienes buenos nutrientes en la columna de agua, no hay problema ninguno. ¿Ok? Ahí irían las buces. Quizás un tamañito ligeramente grande, para mi gusto, pero quedan bien. Y aquí también. Acuérdate que tenemos más variedades, si quieres ir cambiando. Ahora cuando acabemos vemos si hay necesidad, y si no, guárdalas, que te iré diciendo, oye, sustituye esas y mete estas, y te acordarás de mí mucho, dirás, ¿es santo de qué? 14 variedades de buces distintas. Joder. Hombre, yo no pedí 14, que no parezca eso. Pero, a ver, tú me dices 2, yo te traigo 14. Bueno, claro, exactamente. Para que no pongan Muy valenciano. con esos tratos. De venta en Colarcis. Bueno, señores, esta sería una composición muy clásica y muy habitual en frente anterior de plantas. Añadiría un poquito de Cuba, en vez de Monte Carlo aquí quizás un poquito de Cuba, subiendo hacia arriba, quizás aquí también, ¿de acuerdo? Y metería aquí un poquito de marsileas más grandes delante y algunas poquitas intermedias para esta región de aquí, ¿de acuerdo? Una de las cosas que no he comentado es que hay una cosa fundamental, y es que es muy importante que toda esta región de los acuarios no queden masivas. Si veis, aquí no hay ningún elemento en toda la composición que bloquee la visión del espectador, ¿de acuerdo? Fácilmente nos vamos hacia aquí. Todo este espacio debe de quedar libre, ¿de acuerdo? Tendemos muchas veces a masificar en los primeros planos, ¿de acuerdo? Y una vez masificamos en los primeros planos ya perdemos toda la parte de detrás, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante toda esta área de vuestras composiciones, y más en este estilo, que queden completamente libre, ¿vale?
Bien. Esta región, otra planta que podríamos utilizar aquí. ¿Desde el otro Delante. lado no plantas, Juan? Dime, ¿Desde el otro lado no plantas? ¿desde aquí? No, desde el otro lado, desde la izquierda. ¿Así no plantas? No, estoy incómodo. Qué lástima. Soy Dios. Aquí estoy maravillosamente, pero bueno, no te preocupes. Si quieres me vengo un momentín. Otra planta que podríamos usar perfectamente en esta región, en estas regiones, y que es muy habitual del estilo brasileño, es la Staurogyne retens. ¿De acuerdo? La planta que podríamos utilizar perfectamente. Y más o menos, estas son todas. ¿Ok? Plano intermedio. Plano intermedio para Tenellus, para Oblixa japonica, si queréis, ¿de acuerdo? O podemos ir directamente a tallo. A tallo progresivo. ¿Sabéis qué planta consigue una transición fantástica del primer plano hacia las rotalas en el segundo plano? La Limnófila Vietnam. No sé si la conocéis. Es una limnófila mini, ¿vale? Puedes tenerla prácticamente como tapizante o puedes dejar que vaya subiendo. Es un verde claro hacia amarillo, ¿ok? Y yo la uso siempre como transición de la rotala green, ¿ok? El objetivo de este acuario es transición de verdes hacia amarillos, hacia naranjas. En esta región, ¿ok? Naranjas, amarillos, verdes, ¿ok? Y aquí, verde, amarillo, naranja claro, naranja oscuro, rojo. Naranja claro, perdón, naranja oscuro, naranja claro. Soy yo solo da la sensación de un atardecer, esos colores siempre. Son muy mis colores, también, en la mayoría de mis montajes, ¿eh? Yo tiendo mucho hacia el naranja. Me gustan mucho esos diseños. Entonces, ¿qué plantas nos pueden dar en el punto focal el rojo? La charra. La charrá, más roja todavía que la charrá. Rótala. ¿En rotala cuál? La red. La Red Blood, que ahora está, que ahora conocen, que ahora no lleva tanto tiempo, ¿de acuerdo? O irnos a una Ludwigia, una Ludwigia super red. Nos Pero ya puede es más dar- grande la hoja. es más grande la hoja, pero dejándola pequeñita en la poda, queda chula, también, ¿de acuerdo? Y además, una de las claves de los macitos bien realizados es que no únicamente tengan rotalas. Y mi consejo es plantarlos con rotalas y cuando ya estén establecidos, empezar a meterles detalles de ludvillas. Porque la Arcuata. rótala funciona más rápido, crece más. Y como que dice casi pronto. Exacto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la arcuata te da un toquecito naranja. La super red te da un rojo, pero es un rojo magenta. No es un rojo tan cálido, es un rojo más frío, entre comillas, más magenta. ¿De acuerdo? La que queráis. No quizás una inclinata o una pantanal, porque ya abren mucho y son muy grandes, pero siempre dar unos detallitos de ludwigias sobre las rotalas que nos permiten que no sean tan sumamente homogéneos, ¿de acuerdo? Que no sea el típico ¡bum!, circulito de rotalas, ¿ok? Tenemos las rotalas y la planta de tallo. ¿Solo esto? Vale. Esto es rotala bosquí, que es más o menos una Nanjiansan. Da un tono amarillo y además la hoja luego es muy fina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde puede quedar muy bien? Planos posteriores. ¿Por qué? Porque son casi aciculitas, muy finas. Las rotalas convencionales, la hoja es más grande. Por supuesto que a medida que vamos podando, cuanto menos tiempo de desarrollo tienen, la hoja es un poquito más pequeña, ¿vale? Podemos conseguir profundidad con la misma especie. ¿Cómo? De menos a más. Si yo tengo aquí un tipo de rotala rotundifolia y aquí un tipo de rotala rotundifolia, ¿dónde quiero que la hoja sea más pequeña? Aquí detrás. ¿Y dónde quiero que sea más grande la hoja? Aquí delante. ¿Puedo controlar la fertilización de esas plantas? No. ¿Puedo controlar la luz que reciba esa versus la luz que reciba esta? Difícilmente. ¿Cómo puedo hacer que una tenga la hoja mucho más grande que la otra? Muy sencillo. Podando.
si yo conozco el crecimiento de mis plantas, y eso no es que yo me lo sepa, es que cada acuario es uno. Es tan fácil como observarlo. Oye, esta hoja a los 8 días tras poda, 10 días tras poda, 12 días tras poda, tiene el tamaño que yo quiero. Fantástico. Pues si estas a los 12 días, por ejemplo, podo estas a los 8 y podo estas a los 6. De esa forma, con el mismo tipo de hoja, puedo conseguir un efecto de profundidad. ¿Por qué? Porque el tamaño de la hoja va de más grande a más pequeño. ¿Entendido? A ver. Rotala Green no tenemos. Y la Rotala Green es una de las... Limnófila. tenemos la limnófila, pero la limnófila la vamos a utilizar. ¿Dónde tenemos limnófila? Ahí va. Aquí hay 3 árboles. Vale. ¿Eso 3 es? tamaños diferentes. Vamos a ver. Esto es mosquí. Y esto es Cotulifolia. ¿Esto es la limnófila? Sí. Ostras, ha venido gigante. Vale, la tendréis que podar muchísimo, ¿de acuerdo? Pero muchísimo, muchísimo al principio, para que se vaya quedando bien. Vale, pues vamos a empezar con la transición. ¿Me vais separando, por favor, las rotolas? Un poquito, que las tengo todas en manojo. Y hidrátame todo está bien. Si utilizamos Limnófila Vietnam, que me gusta un poquito más, nos permitirá empezar tapizando y luego ir subiendo el plano. ¿Ok? Te voy a dejar, Javier, el plano intermedio para Rotala Green. Cuando te llegue Rotala Green, me plantas esta región de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, misma planta que pongo en un ladito, la pongo en el otro. Sin tirar. Sin tirar. Tallos o cada 2 tallos, es decir, no vayamos tallo a tallo, que si no nos quedamos esta mañana, pero sí. ¿Se tiene que utilizar musgos en el estilo brasileño? Como base, el estilo brasileño no lleva musgos, pero en todos los acuarios de competición de los brasileños los veréis, ¿de acuerdo? El musgo es una planta que naturaliza muchísimo la piedra, ¿de acuerdo? Entonces, en un brasileño clasicote, como pueda ser este, bueno, aunque le hemos dado bastante, estructuralmente no es tan clásico, pero digamos que me he intentado enfocar en lo que es un diseño con las plantas tradicionales, con la piedra tradicional. Con las camas ahí desde abajo, Entonces, aquí perfectamente, si quiere Javier, podemos poner una línea de musgo en esta zonita, podemos trabajar aquí con un poquito de musgo y luego, por ejemplo, con Ricardia, que es mucho más pequeña, dar algunos detalles, unos toques en todas estas regiones, ¿de acuerdo? En esta regioncita de aquí, aquí o incluso aquí, ¿de acuerdo? Una vesicularia, me daría igual. Realmente algo un poquito más grande. Quizás no un whipping, no algo así, pero algo que se pueda adherir sin ningún problema. Muchas veces me espero a poner musgo. O sea, yo tengo 2 formas de trabajo. Desde el primer día con Dry Star, cuando quiero que sea un acuario que se basa mucho en musgos, entonces el Dry Star creo que es la mejor de las técnicas. O si realmente el musgo es algo puntual, igual que las buces, las acabo metiendo
al mes, mes y medio, cuando ya tengo el acuario totalmente estabilizado, ¿de acuerdo? Las luces sobre todo para evitar el melting, para evitar que se pudran, que a veces ocurre, ¿de acuerdo? Sobre todo las in vitro, más que las macetas, y los musgos porque siempre con el inicio de las diatomeas y demás sufren bastante, y sobre todo son muy engorrosos de limpiar, entonces muchas veces me espero. luego con el agua o cómo? No, pongo una piedrecita pequeñita, muy plana, pongo una capita y dejo caer la piedrecita y la dejo aquí. Ves que al cabo de un tiempo se va naturalizando. Una piedrecita súper finita, una lajita y un poquito de musgo. Son musgos de crecimiento rápido, enseguida van avanzando. Vale, después del verde vamos al amarillo y vamos a poner Rotala bosquí, que es muy similar a la Nangelsan. Y vamos a dejar que ocupe esta región. ¿Para qué? Para que nos genere una capa más y el ojo desde la frontal observe que hay hasta ahí, porque aquí hay demasiada sombra, pero hasta ahí puede entrar perfectamente la planta de tallo. Fijaros que ahora las estoy plantando, lo voy a volver a repetir, las estoy plantando por sectores, ¿de acuerdo? Luego las vamos a ir integrando, en el día a día. Más bosquí, aquí tenemos. Vale, hemos hablado que del verde, aquí puede haber un poquito de Rotala green, ¿de acuerdo? En esta regioncita de aquí, ¿ok? Igual que en esta regioncita de aquí, el huequecito que te quede simplemente va a ser para la green, ¿ok? Vale. Decidme especies de rotalas cuando hemos pasado ya del verde al amarillo. ¿Qué color buscaríamos ahora? Naranja. ¿Pero qué tipo de naranja? Un naranja clarito, efectivamente. ¿Cuál es la gran virtud de las rotalas? Que nos dan una paleta de color increíble. Es decir, tenemos que saber los colores de nuestras plantas una vez bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque es que nos dan una versatilidad bestial. Y las rotalas, en función de la iluminación que tengamos, es que el mismo acuario cambia absolutamente. Es decir, yo le meto una intensidad bestial de luz, incluso un poquitín de hierro aditado cuando está ya muy maduro, y el acuario te coge unos rojos y unos naranjas intensísimos. Yo le bajo la iluminación y el acuario en 3 semanas se ha quedado mucho más tenues los colores. Entonces, en función de lo que yo estoy buscando de cara a mi foto final, no hace falta editar los colores de mis plantas en la foto finish. Puedo perfectamente trabajarlos simplemente con la iluminación. Mayor intensidad, por eso a día de hoy yo ya estoy utilizando, ha habido un gran cambio para mí en los LED, de tener que on-off, y no hay más, a tu poder controlar la intensidad de la luminaria. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que esto no es publicidad, es decir, yo tengo las Chihiros 10º aniversario. Es una maravilla, porque puedes controlar perfectamente porcentaje de azules, de rojos, de verdes, de blanco, intensidad de cada uno de ellos, intensidad total, las horas, si quiero que haga un increscendo de potencia. Entonces, ese tipo de luminaria a día de hoy, las lámparas ya de cierto nivel te lo dan. Entonces, es maravilloso, ¿de acuerdo? Vale, después de la rotala bosquí o de la Nangelsan, yo os diría de utilizar una rotala rotundifolia clásica. La rotala rotundifolia clásica la podemos dejar desde amarillo hasta un poquito naranjita, ¿de acuerdo? ¿Recordáis el acuario de Masashi Ono, que es un Iwagumi, que era por detrás todo rotalas? Los que lo recordéis, a mí lo que me fascinó de ese acuario era el amarillo de la rotala. Y me acuerdo la primera vez que cuando vino en el 18 a mi casa le pregunté, oye, ¿qué rotala es esa? Que aquí no la tenemos. Y dice, rotundifolia. Y yo, ¿cómo? Sí, dice Juan, la rotundifolia de toda la vida. Y digo, no, tiene que ser una rotundifolia distinta y en Japón. Dice, no, simplemente con la intensidad de la luz puedes conseguir ese amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene mucho sentido seguir ahora con una rotundifolia normal para luego ¿a qué irnos? Super Red,
Orange Juice, Colorata, Blood Red. Orange Juice, naranja oscurito, Colorata o H-Ram, o Jarrah, y Blood Red. ¿Ok? Podemos hacer una transición fantástica solo con las rotalas. Y luego, para evitar la homogeneidad de todos esos macizos, unas cuantas Ludwigias, como quien dice, el mes antes de la foto. ¿De acuerdo? Otra posibilidad, que a mí no me gusta, porque me gusta trabajar con las rotundifolias, fundamentalmente. Las rotundifolias son mucho más fáciles de llevar que todas las rotalas que son más aciculares, con hojitas más finas. ¿De acuerdo? Dícese, esta rosa se me acaba de ir. La rotala Wallichi. ¿De acuerdo? La rotala Wallichi a la tercera, cuarta, quinta poda muchas veces me cuesta el rebrote. Me cuesta mucho. O sea, veo las rotundifolias perfectas y la Wallichi me cuesta. ¿De acuerdo? Y hay varias especies más de rotalas finitas. Si las dominas, maravilloso. ¿Por qué? Porque las metes en planos posteriores y te hacen una transición espectacular. ¿De acuerdo? Pero no son tan fáciles. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es esto? ¿Rotundifolia normal? Por lo que veo el color del tallo. Sí, creo. Parece que sí. Diferenciarlas así a las rotundifolias, la única forma es ver el color del tallo. Y aún así, tela. Confiamos en ti. No, esto es rotundifolia, eso es toda la pinta. ¿Os habéis dado cuenta que no estoy teniendo ningún problema para plantar? Sí. ¿Os estoy dando cuenta que no es, hostia, la meto y enseguida cloj, me choca? Pocas se van a levantar, se levantará alguna de estas, seguro. Pero muy pocas aquí detrás se van a levantar. Y eso es gracias al diseño. Gracias a tener en cuenta las regiones de plantado desde el principio. ¿De acuerdo? Y facilita muchísimo las cosas. Vale. La rotala rotundifolia va a ser... Joder, hoy, las tiro todas. Va a ser la planta que me haga la transición del plano. Del plano medio posterior al posterior. Mira, le voy a hacer caso. No, porque ahora te doy el punto. Ah, no, no me estás viendo. ¿Lo ves? Bernabéu, ahora que me pongo aquí, tío, y miras. Es que esta gente que se dedica a vender de la acuariofila son tan especiales todos. Siempre te piden, no sé qué, te regalan cositas para que creas que son tus amigos y esas cosas. Ten cuidado con pero en México. el fondo... Ha salido algo de México por ahí. Y me he descuidado. Ahí estás además guapísimo. Ya lo sé, eso dice mi madre. Mi mujer no. No salen las caras ni nada. Gracias, que lo he dicho. Gracias por recordármelo. Sí, muy bien. Tengo la crisis de los 40, joder, no me digas. Una camiseta, guay. Vale, ¿me puedes ir hidratando toda esta zonita, por fin? ¿Tenemos más rotundifolia? Sí. Genial, ¿me la vais sacando? Habéis visto que estoy poniendo las mismas plantas a un lado y al otro, ¿verdad? Pero no en la misma cantidad. ¿Vale? Que no sea demasiado simétrico, un lado y otro. Por suerte este acuario no ha quedado, creo yo, nada simétrico, pero tampoco con el plantado debe de quedarlo, ¿eh? Os dais cuenta ahora luego cuando os acerquéis que me encantaría que todos los que estéis interesados os acerquéis y lo miréis también desde arriba, ¿de acuerdo? Ahora luego os acerquéis. ¿Para qué? Para ver los espacios, para ver las relaciones, para fijaros en las sombras. Es decir, todo eso se aprende mirando, viendo y acercándose. ¿De acuerdo? Realmente se aprende haciendo. Pero bueno, primero hay que ver a alguien que lo haga. ¿De acuerdo? De la ría, dice. El hueco que veáis a uno y otro lado para rotala gris, que no ha podido llegar, y la rotala gris es una planta que es fundamental porque además de ser para mí la rotala de hoja más bonita, es absolutamente característica. José, cógeme la pinza de chihiro larga maravillosa que tienes ahí, fantástico, y me plantas estas ahí, ¿ok? Vamos a empezar. No, aquí. ¿Por qué? Porque esta región de aquí va a ser rotala rotundifolia. Luego vamos a coger Orange Juice y luego, no sé si tenemos algo más rojo en rotala. No, tenemos ya directamente la Ludwigia supermentis, ¿verdad? Pues eso o una colorada, ¿ok? O una H-Ram. H-Ram sí que tenemos. Por lo menos creo que la pedí. Tenemos por ahí... Eso es...
¿Y la mayaca esta que...? La mayaca fluvialitis la voy a meter en esta región de aquí. ¿De acuerdo? Incluso la puedo poner delante. Le pongo ahora un poquito delante. Pero va al verde, ¿eh? La mayaca fluvialitis va al verde y no me estaba acordando de ella. Ahora que lo has comentado. La tenemos cerrada. Ahora sí Pues vamos a por ella. que... ¿Te abro cuántas quieres? Ábreme, déjame ver la cantidad que tiene. No, la cantidad que trae. Es que muchas veces los números los tiras al aire, porque hay veces que te vienen las rotadas enormes, otra vez. Sí, todo eso es mayaca. Ábreme 4. ¿Esto qué es? Esto tiene pinta de ser jarra, ¿puede ser? ¿Orange? ¿Orange juice? Orange juice. Ah, hombre, sería lo ideal, pero eso sí tenemos mano, híjole. Métela. ¿Tenemos más? ¿De hora? De esta Orange juice. Orange juice, sí, creo. Pues 7, ¿sabes? Me tengo, aquí tengo 4. La mayaca te la dejo ahí. Perfecto. Orange juice. ¿Quedaría para rellenar esta zona con de fuera? Justo. Sí. ¿Cuántas quieres de Orange juice? Todas las que tengas. ¿Estos son ellos? Hay bastante, ¿verdad? Sí. Ahí... Toda. Ahí un montón. Dámela toda. ¿Esa es colorata? Vale, pues entonces la colorata la tenemos que reubicar. Pero hay más Bueno, hay más horarios, ¿eh? Sí, las horatas. Sí. ¿Tenemos un poquito más de colorata? Sí. Perfecto. Pásamela cuando puedas. ¿Qué? A ver, ¿qué es esto? Colorata. Perfecto. Para empezar a hacer la transición. Aquí hay más todo esto. Aquí hay más colorata. Ahora. Chicos, ¿cuál es el único color que únicamente va a haber en uno de los dos lados? El rojo, ¿de acuerdo? Para dar ese puntito de relevancia a esta zona de aquí. ¿A qué altura vamos a plantar? Vamos a llevar los macizos. ¿Repite? A la superficie dos... No, los macizos, con respecto a la piedra principal. A 2 dedos. Es decir, la piedra principal va a sobresalir 2 dedos sobre los macizos. ¿Ok? El macizo va a empezar a esta altura. ¿Ok? Vamos a dejar el final libre. No lo vamos a cubrir por completo, que queda muy poco natural. ¿Vale? Vamos a dejar, a partir de ahí, hacia abajo, la poda. Colorata vamos a poner aquí. Deshidratando todo bien.
Si os fijáis, muchos acuarios brasileños terminan aquí en el fondo con qué planta, que no tiene nada que ver con las rotalas. Con Eleocharis. Con Eleocharis acicularis. ¿Por qué? ¿Qué nos da el Eleocharis acicularis? Una sensación de profundidad bestial. ¿De acuerdo? Nos da un verde final y nos remata muy bien el acuario. Una posibilidad es aquí, cuando se haya desarrollado, si quieres, un poquito, ponemos un poquito de sustrato justo en esta línea, justo aquí. Es más, lo vamos a poner ahora. Y aquí, solo aquí, de aquí a aquí, en la zona del vanishing point, vamos a poner Eleocharis acicularis, ¿de acuerdo? Que nos dé la sensación de mucha lejanía, ¿de acuerdo? Rotalas, lo vamos a meter todo. Tienes Esto ahí es... Vale, esto es Horalius todavía. ¿Vale? Vale. Vale, chicos, que estamos cerca de acabar. Vale, pues quis darme también. Javi, esta última región, nuevamente, esta región, green, ¿de acuerdo? Esta región de aquí, green, y aquí, aciculares, ¿vale? Vamos a hacer transición, verde, amarillo, naranja claro, naranja oscuro, rojo, rojo, naranja oscuro, naranja claro, amarillo, verde, ¿ok? Vamos a hacer toda la transición. Y green aquí, aquí y aquí, únicamente, ¿ok? Hay green. Green. ¿Ok? ¿Colorata nos queda? Colorata. Creo que no. ¿Esto qué es? Pues sí. Muy bien. No, colorata. Sustina latinoide, mayaca. Tenemos Cryptocorinio lutea. No pasa más. No, al final no van a sobrar tantas plantas, ¿eh? No, si es que el objetivo es... No se regalan plantas. El único motivo por el cual le digo estas cosas es para que vendas muchas plantas. Por tanto, es el mensaje a transmitir. No, es fundamental hacer un plantado lo más denso posible. Bien. Javi, lo dicho, este poquito de aquí. ¿Me paséis por favor la luz vigia? Super red. Y la luz del super red va a ser un detalle que emplearemos en el punto principal más grande de la cuerda, en esta región. Va a venir aquí. Eso de donde queda un dedo para una planta, eso lo digo a mi Porque que se lo digas tú... Vaya acá, no lo tenemos aquí. ¿Veis? La Mayaca fluvialitis es otra de las plantas que se puede utilizar y sí que da ese aspecto acicular, ¿eh? Entonces, viene muy bien en las regiones finales. Y se poda bastante mejor que la mayoría de rotalas de morfología similar. Así que te digo que vamos a usar la Mayaca en vez de la green. ¿Ok? Pero solo sustituyendo la
Ahí, sí, bien. Bueno, señores, vamos terminando. Por favor, vamos irrigándolo todo bien. Y una vez que esté irrigadito, limpiamos el cristal anterior. Bueno, nos falta aquí un puntito de colorato. De colorato. Y si no, por aquí. Bueno, vamos a verlo. Bueno, chicos y chicas, ahora cuando os acerquéis, yo me acabo imaginando este acuario con aquí unas luces un poquito más pequeñas, ¿de acuerdo? Para dar una línea más, un poquito de musgo, para naturalizar estas piedras, para naturalizar aquí un poquitín. A partir de aquí empezaría a utilizar Ricardia, el Coral Moss, que es más pequeñín, ¿de acuerdo? Incluso en estas conitas de aquí. Y aquí detrás me imagino unas acículas de Aleocharis vivipar, ¿de acuerdo? Los espacios que veis sin ocupar van a ser para un poquito de Rotala Green. Y con esto damos ya el acuario por terminado, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haberme visto.